Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los seminarios online que realiza el Colegio de Biólogos de Cataluña. Hoy hablaremos sobre bioética en el ámbito de la genética. Creo que es un tema bastante actualidad y hoy, por ejemplo, nos hemos de dar la enhorabuena a todos los biólogos por la concesión del Premio Nobel de Medicina y Fisiología a dos biólogos, al Víctor Ambros y al Gary Rupken. Su trabajo y de los miembros de su equipo y colaboradores revolucionaron la genética hace unos años, pero esta revolución también se ha dado en otras tecnologías relacionadas, como por ejemplo la genómica, la edición genética, los organoides, el diagnóstico genético, las técnicas de reproducción asistida en humanos y otras terapias avanzadas y personalizadas. ¿Los investigadores podemos hacer lo que queremos? ¿Sirve todo? ¿Hay límites en esta investigación? ¿Quién pone estos límites? ¿Los ponemos nosotros? ¿Nos los ponen? ¿Hay límites éticos, legales? Bien, de todo esto nos hablará hoy Gemma Marfine. Probablemente muchos de vosotros la conozcáis porque es una gran divulgadora y además muchos de vosotros probablemente habéis sido alumnos suyos en sus clases de genética de la UAB. La doctora Marfine es catedrática de genética de la Universidad de Barcelona. Hace diagnóstico genético de enfermedades visuales o ópticas hereditarias y también análisis de genes para modelos celulares y de animales. Es directora de la unidad CIBERER U718, miembro del Observatorio de Bioética de la UB y también es una gran divulgadora científica, por lo que ha ostentado el cargo de delegada del Rectorado para Divulgación Científica en la Universidad de Barcelona. Tiene muchos otros cargos, pero hemos resumido un poquito para hacerlo más Sí. llevadero. Como la mayoría de de los webinars o seminarios online que realizamos, esperamos vuestras aportaciones en preguntas, ¿vale? Y estas preguntas las realizaremos al final de la presentación, más que nada para que sea un poquito más dinámico y sigamos un poco más el hilo de la presentación. Yo estas preguntas las podéis hacer a través del chat o bien a través de YouTube y yo os las iré realizando a Gemma. Pues por mi parte nada más. Eh, Gemma, Muchas puedes gracias. iniciar tu presentación. Perfecto. Se me oye bien, ¿verdad? Vale, pues vamos a seguir. La verdad es que es un honor estar entre colegas porque, bueno, primero es un placer, porque además compartimos intereses, ¿no? Comunes y también esas inquietudes, ¿no? Que a veces nos sucede cuando trabajamos en investigación o estamos cercanos a la investigación, nos interesa la investigación y vemos pues que hay muchísimos experimentos que se están llevando a cabo y que nos generan, ¿no?, dudas interiores sobre, bueno, hasta qué punto esto es ético, ¿no? Así que, si me vais a permitir, voy a dividir mi charla en una pequeña parte más inicial, más introductoria de bioética en general y de por qué es tan importante y por qué es importante para nuestros proyectos. Y luego me dejaréis, ¿no?, que realmente os parle de lo que a mí me apasiona, que es la genética, y por qué, dado que el siglo XXI seguramente podremos decir que es el siglo de la investigación en genética, por qué cada vez hay más investigación que tiene consideraciones bioéticas importantes, ¿no?, y que nos generan pues a veces muchas dudas e inquietudes. Voy a empezar con lo más fácil, ¿no?, que siempre es definiendo. Los científicos nos gusta definir, ¿no? Y voy a hablar de biociencias, porque evidentemente, seguramente los que me están escuchando, pues están en el ámbito de la biología, de la bioquímica, biotecnología, biomedicina, a lo mejor quizá hay algún veterinario o alguien de medicina, pero básicamente están en el ámbito bio, en el que al final estas ciencias lo que intentan es comprender a los seres vivos desde todos los niveles, ¿no? Desde sea ya, desde el superior sería el ecosistema, hasta si hacemos un zoom in, ¿no?, vamos enfocándonos hasta llegar a las moléculas y queremos comprender la vida. Evidentemente, todo conocimiento implica aplicaciones y entonces se pueden generar herramientas científicas y tecnológicas que están basadas en agentes biológicos para mejorar la calidad humana, esto sería la biotecnología o la bioquímica en general,
pero también tenemos pues que quizá lo que pretendemos es intentar prevenir o curar enfermedades en humanos, con lo cual sería más en el ámbito de la biomedicina. Claro, pero tenemos también la bioética, que es de lo que en el fondo vamos a tratar hoy, ¿no? Y la bioética es una parte, podríamos decir, de la ética, que es una parte de la filosofía, que sobre todo lo que intenta es comprender las implicaciones éticas de la investigación biológica y de sus aplicaciones. Y en nuestro campo, que es lo que al final lo que nos interesa, pues no solamente es en genérico, sino también en este desarrollo y uso de nuevas tecnologías que en la genética está revolucionando totalmente nuestro campo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustaría al final también transmitir es de que no hay soluciones únicas, no hay respuestas simples a los dilemas bioéticos. Y que, como os voy a demostrar, el mismo problema, casi en el mismo contexto, puede verse de maneras muy distintas en distintos lugares del mundo, tanto por su formación como por sus creencias filosóficas, religiosas, ¿no? Existen maneras distintas de solucionar o de abordar un dilema bioético. Entonces, bueno, y yo, como he dicho, voy a hablar más de genética, porque en el fondo que es lo que está más cercano a mí, es en lo que yo investigo, y claro, existen todas las implicaciones de este trabajo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos. Tenemos grandes datos genómicos que nos generan problemas de privacidad, confidencialidad, etcétera. Tenemos ya tecnología para modificar genéticamente y además tenemos lo que es en genérico en la investigación, que hay potencial para un mal uso, ¿no? O para un doble uso de ese conocimiento. Voy a hacer unas breves pinceladas de bioética. Al final a los humanos nos interesa mucho cualquier acción que tenga a ver sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, y podemos decir que sobre todo inicialmente, ¿no? Todas estas preguntas, inquietudes iban sobre todo dirigidas hacia el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y podemos encontrar pues, que históricamente hay leyes que intentan regular la interacción médico-paciente para que un médico pues, no se dedique a matar a sus pacientes o a un paciente porque pues le tenga manía, ¿no? Porque al final el conocimiento para hacerlo lo tiene. Pero evidentemente hemos llegado a un siglo XX en el que empiezan a haber toda una serie de cuestiones de investigación que nos generan realmente problemas y que no vemos claras y que de alguna manera están pidiendo, demandando que esto pueda ser estudiado y regulado. Con lo cual empiezan a haber los primeros tratados de bioética y también declaraciones de pues, la declaración de Helsinki, la declaración de Oviedo, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos ya el siglo XXI con, bueno, que exigen códigos éticos en todo tipo de investigación, ¿vale? Y ya por último, no voy a tratar mucho, lo voy a tratar muy colateralmente, bueno, toda la revolución que implicará la inteligencia artificial. El siglo XX no empezó muy bien para la bioética, porque está muy reciente, digamos, muy unida, ¿no? Está íntimamente unida a todos los inicios del siglo XX con todo lo que es la genética, a un término que ahora no nos gusta demasiado, que es la eugenesia. Evidentemente, si vemos el objetivo inicial, sería objetivo de crear humanos mejores. Ya actualmente, con nuestra manera de interpretar los términos, ya vemos que eso de crear humanos mejores ya no termina de encajar con lo que ahora pues, es lo que más todos aceptamos. Y esto de favorecer los teóricos genes buenos y desfavorecer los genes malos todavía nos cruje más, ¿no? Todavía nos hace pensar más, reflexionar más. Aunque pensemos que esto pues, perteneció, por ejemplo, o podamos creer que viene más de la periodo del Tercer Reich, ¿no? En los campos de concentración nazi para hacer pureza étnica, ¿no? Para hacer limpieza, de hecho no es algo que surgiera de la nada, ya surgió antes. Y en muchos países que consideramos pues, modernos, como puede ser Suecia o Estados Unidos, hubo esterilización masiva de personas con bajos recursos porque pues, tenían hijos con afectaciones congénitas sencillamente por malnutrición, por falta de vitaminas o porque, por ejemplo, tenían pues, más porcentaje, ¿no? de retraso mental justamente por todas estas malnutriciones, ¿no? Y esto ha pasado bajo, digamos, hace menos de un siglo en estos países. Y si vamos más adelante, todavía peor. Nos encontramos con experimentos, por ejemplo, los experimentos sobre la historia natural de sífilis en Tuskegee, que es un pequeño pueblo del estado de Alabama,
más tarde en Costa Rica, en el cual se infectan a personas, no voluntariamente, sino engañadas, para ver qué pasa con la sífilis. Y al inicio no había cura, pero luego hubo cura y nunca se les dio. Y durante más de 40 años se dejó que esta gente, ¿no? Y se estaba estudiando a ver cómo progresaba la enfermedad usando los humanos realmente de conejitos de indias, algo que ahora nos espanta. Si alguien tiene mucho interés en esta parte histórica, que yo no voy a entrar más, os recomiendo que visitéis esta página que está a acceso libre, es decir, que la podéis consultar, en el que David Resnick, que es una persona que se dedica a la bioética, hace una especie de timeline, evidentemente muy centrado en Estados Unidos, pero bueno, hay casos y cosas, ¿no?, que afectan a todos, en el que os recomiendo que lo leáis, veréis que hay muchos, muchos sucesos, tanto en sentido de que pensamos que esto no debe repetirse, como los avances, ¿no?, en crear esta conciencia bioética. Solo para que veáis más o menos cómo está ordenado, pues está ordenado cronológicamente, cuánto tiempo duraron, toda esta serie de experimentos, ya os digo, muy centrados en Estados Unidos. También, por ejemplo, encontramos pues, el caso de Henrietta Lacks, ¿no?, que todos conocemos, pues, que murió de cáncer de útero y que se extrajeron sus células sin su permiso, sin decirle de ninguna manera que allí se iban a autorizar, y que son, de hecho, las primeras células en cultivo en el laboratorio de vida inmortal en el que muchísimos laboratorios del mundo hemos trabajado, ¿sí?, que son las famosas células GILA. Y esto se hizo claramente rompiendo los que se... Hoy en día eso sería imposible porque rompe todos los códigos bioéticos, pero en ese momento no se pensó, ¿no?, en qué impacto tendría. Luego tenemos Disculpa, también... Gemma. Sí, Disculpa, Gemma. No dime. estás compartiendo. No se Ah, está ¿no? viendo. No, no estás compartiendo ¿La pantalla? la pantalla. Vaya, hombre, yo he tirado adelante bastante. Vale, un minuto. Por Yo eso te estoy lo digo. compartiendo, vuelvo a compartir. A ver, Sí, comparto. ¿Se ve ahora? ahora sí. ¿Se ve que paso de Ahora sí. las... Sí, ahora Vale, sí. vale, vale. Perdonad, solo voy atrás un minuto para enseñaros esta página, por si realmente os interesa consultar este timeline. Claro, si he dicho esta página, ¿no la habéis visto? ¿Vale? Todo lo que he dicho vale, porque al final es el inicio y mi introducción de mi historia. Y en lo que estaba diciendo, pues que, bueno, cronológicamente y todo de avances. Y me he quedado en esta página en el que en los años 70 realmente se pensó en que era necesario regular, sobre todo, de nuevo, una bioética médica, ¿no?, la intervención clínica. Básicamente porque los médicos se encuentran continuamente con situaciones en que tienen que decidir en qué pacientes utilizan recursos limitados. Por ejemplo, en el COVID, pues quién podía tener acceso a los ventiladores mecánicos cuando no habían suficientes, ¿no? O muchas otras cuestiones, la donación de órganos, etcétera. Esto es algo que los médicos se encuentran continuamente en ello, y por eso de forma muy seguida empezaron a salir el informe Belmont en el año 78 y los principios de bioética, en el fondo de ética biomédica, ¿no?, de cómo aplicar, cosa que muchos médicos saben porque desde entonces tienen una asignatura en sus carreras de medicina, ¿no? Pero claramente esto que está en el ámbito, pues, más clínico, ¿no?, y que afectaría, pues, a enfermeras y enfermeros y médicos con sus pacientes, en la relación con sus pacientes en el ámbito clínico, esto se ha ido ampliando y cada vez más, ¿no?, afecta a campos muy cercanos, como son los biólogos. Los biólogos deberíamos estar realmente muy interesados en la bioética, porque toda nuestra investigación, en el fondo, puede tener impacto en consideraciones bioéticas importantes. Entonces, de alguna manera he recogido algunos de los principios que son un poquito distintos, por ejemplo, en Europa, los que hemos pactado entre nosotros, que creemos que son importantes, respecto a los Estados Unidos. Básicamente son muy parecidos, pero un poquito el énfasis es distinto. En Europa, por ejemplo, se piensa que tenemos que respetar mucho el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su propia vida, a la dignidad, en cuanto a que el ser humano tiene dignidad intrínseca, ¿no?, y que tenemos que intentar procurar que continúe teniendo esta dignidad que no puede ser comercializable. El respeto a la integridad a las personas, a no hacer daño, a no perjudicar, ¿no?, e intentar proteger a los vulnerables y no discriminar. Y esto cada vez es más importante, sobre todo cuando voy a hablar de discriminación genética. En Estados Unidos, en estos informes que os he enseñado, claramente también pusieron sobre la mesa, ordenadamente, incluso priorizando unos encima de otros, ¿no?, los que ellos llaman principios prima facie y second facie, o sea, los que son primeros y luego segundos. Por ejemplo, igualmente en el derecho
de la autonomía de las personas y sobre todo no hacer daño. Puedes hacer muchas cosas, pero intenta no perjudicar. Evidentemente, intentaremos beneficiar y que sea, bueno, que sea justo para todos, ¿no? De alguna manera eso es lo que intentaríamos. Pero claramente con los avances en biotecnología y en biomedicina, entre los años 70 y 90 se vio que había que ampliar la vista, que no todo era solo el ámbito clínico, ¿no? Y que mucha investigación, por ejemplo, era realizada a través de muestras obtenidas de pacientes. No en la relación de voy a salvar la vida o no, sino que yo voy a obtener sangre de estos pacientes, voy a tener biopsias de estos pacientes, voy a hacer análisis sobre estos pacientes y estos análisis, estas biopsias, quien termina haciéndolas son los biólogos. Entonces, hay ahí algo más que no el contrato de contacto médico-paciente, hay algo más, ¿no? Y, por ejemplo, ya en el convenio de Oviedo ya se informa, ¿no? Ya se manifiesta, ya era algo que era conocido, pero ya se imprime conforme que el consentimiento informado es obligatorio en cualquier intervención, evidentemente, pero también en la obtención de muestras para investigación. Y que todos esos avances en genética no impliquen una discriminación genética, que no se debe utilizar estas muestras que estamos obteniendo, estos análisis que varemos hacer, que no se pueden utilizar para perjudicar a ciertas comunidades que suelen ser las más vulnerables, ¿no? Y hay convenios adicionales y ya hubo la clonación de Dolly. Claro, esto es un problema. Hay que, bueno, de alguna manera regular y se prohibió, al menos en el convenio de Oviedo, se regula que se prohíbe la clonación humana como un fin de generar a alguien para sustituir a otro o para que sea igual que otro. También intenta regular los trasplantes de órganos, porque empieza a ser posible trasplantar órganos. No tiene que ser comercial, ¿no? ¿De qué manera se regula? La regulación de la investigación. No podemos hacer cualquier cosa, aunque nuestro interés sea mejorar el conocimiento, no podemos utilizar las personas como conejitos de indias. Tenemos que regular, ¿no? Y los test genéticos, en principio, para enfermedades de investigación biomédica, no para, en principio, así al menos fue el principio, para conseguir adivinar, predecir características de las personas, sino que en principio solo para ayudar a esas personas. Voy a detenerme con el consentimiento informado, porque seguramente muchos de quienes me están escuchando trabajan con muestras humanas. Y es muy importante que este consentimiento sea consentido, claro, pero informado. Y muchas veces la información se salta por alto. En los proyectos de investigación que tienen que pasar por un comité de bioética se pide específicamente una hoja de información que sea clara, que sea divulgativa, en que se explique muy claramente qué trato se va a hacer, qué se pretende hacer, qué metodología, qué resultados se van a obtener o se pretenden obtener y sobre todo cómo se protege, ¿no?, a esa persona que es voluntaria y que evidentemente tiene que ser firmado. Entonces hay que hacer un cálculo de daños y hay que ver cómo se protege la privacidad, la confidencialidad, sobre todo que no haya engaño, que no haya conflicto de intereses, ¿no? Se tiene que pactar, es un pacto, el consentimiento informado es un contrato y es un contrato entre los pacientes o voluntarios que dan sus muestras y las personas que están haciendo investigación con ellas. Además, bueno, por ejemplo, esto está ahora siendo muy hot topic sobre, bueno, consentimiento y asentimiento, sobre todo si hay niños o menores de edad, que ese asentimiento también se tiene que conseguir. Pero hay otra cosa que es muy importante ahora en medicina y que hay países que permiten el consentimiento explícito o el implícito. El explícito en el que tú realmente dices, sí, yo quiero participar. Y por tanto, cuando tú vas a hacerte una prueba de sangre, tú dices, sí, yo quiero que se utilice para esto o no. Este es muchísimo más protector de lo que serían los derechos humanos que el consentimiento implícito, que es muy cómodo, y es, bueno, si no me dice que no, se asume que sí. Claro, esto implica un nivel de conocimiento previo que la gente no tiene. No, yo considero que eso vulnera en muchos casos la autonomía de esa persona, porque en el fondo no le estás preguntando si quiere o no. Tú dices, bueno, como no me dices que no, pues no, eso es el del sí y el no. Esto ya sabemos bastante que tiene que ser explícito, no vale con el implícito. Y evidentemente si tenemos consentimientos en línea, pues también es importante averiguar que los pacientes saben lo que saben. Hay mala praxis en investigación, pero debemos evitarla. He hecho aquí un listado, no voy a ir uno por uno porque son bastante fáciles de comprender, pero creo que deberíamos realmente proponernos no plagiar
es muy fácil plagiar. Básicamente sacas el texto de alguien y lo utilizas sin hacer referencia ni sin hacer crédito. Tenemos que evitar coger ideas de otros sin darles los créditos, engañar, fabricar resultados y sobre todo respetar las autorías, que esto es algo que también es un punto caliente en muchos campos de la investigación, ¿no? Em, Esto se ha resumido en muchísimas instituciones en un código de buenas prácticas. Por ejemplo, os enseño como ejemplo, la Universidad de Barcelona a la que pertenezco tiene un código de integridad en la investigación, de buenas prácticas, que se basa en unos principios en el que teóricamente los investigadores tendrían que estar bajo este paraguas de estos principios, ¿no? Pero yo creo que todas las instituciones deberían tener, pero claro, a lo mejor uno trabaja en una empresa en que no tiene un código de buenas prácticas explícito y claro. Para esos, por ejemplo, quiero comentaros que existe un código europeo de conducta de integridad en la investigación, que como es europeo debería afectarnos a todos. Es decir, lo que hacen las instituciones es cogerlo y utilizarlo, ¿no? Y quizás hacer más énfasis en unos puntos. Pero para todos vosotros, en todos los idiomas, de hecho, he puesto solo los 3 que puede ser más posible que los que me están escuchando conozcan, pero están en muchos idiomas europeos. Por tanto, uno puede realmente ver si está haciendo investigación como una buena praxis. En nuestra investigación personal, creo que es muy importante plantearnos preguntas. Deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Para qué hacemos esta investigación? ¿Qué intereses sirve mi investigación? ¿No? Porque hay muchos intereses a veces. Queremos demostrar cosas, o bien porque nosotros creemos que son ciertas, o bien porque tenemos dinero detrás de otras empresas que nos pagan para investigar, ¿no? Y entonces ahí puede haber conflicto de intereses y eso es muy importante tenerlo claro a priori, no a posteriori. Esto es a priori siempre, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios, ¿no? ¿Vale la pena hacer esta investigación? No porque se pueda hacer, debo hacerla, quizá, ¿no? O quizá tengo que enfocarlo de forma distinta, de forma que proteja mejor la privacidad o la confidencialidad, ¿no? de las personas que me dan muestras para su análisis. Todo esto tiene que ser un análisis previo. Y por ello digo que este tipo de investigaciones y de proyectos tienen que pasar por un comité de bioética. Claro, yo trabajo en una universidad muy grande y hay un comité de bioética al que pertenezco, en el cual todos los proyectos de investigación tienen que tener esa aprobación siempre que se refieran a humanos, sea por muestras humanas, sea por datos humanos, porque a lo mejor es de ciencias sociales o a lo mejor estamos pasando un cuestionario, ¿vale? Pero estoy obteniendo datos de personas o también si hay experimentación animal. Es evidente que en otros campos, yo qué sé, si quiero estudiar filosóficamente cómo influyó Kant en otros filósofos posteriores, pues no debo pasar por un comité de bioética, ¿no? Aquí también es sentido común, es evidente. Pero cada vez se amplía más esos proyectos que deben pasar porque, de alguna manera, si lo haces en una institución y haces mala praxis, la culpa la tiene la institución. Entonces, la institución debe protegerse también. Y para todas esas instituciones o centros de investigación, por ejemplo, que quieren hacer trabajos nutricionales, que son de intervención en personas, aunque sean suplementos alimenticios, pues deberían pasar por un comité de bioética y se puede optar a comités externos de fiabilidad que pueden hacer ese asesoramiento, ¿no? Porque al final lo que queremos es que la investigación sea para beneficio de todos. Ya estoy ya empezando, ¿no?, a ver que al final la bioética nos afecta a todos y que hay un montón de trabajos en los que los biólogos y gente cercana a la biología están implicados, en que hay muchísimas consideraciones bioéticas. Evidentemente, la reproducción asistida, toda la parte de la salud estamos viendo el inicio, el final de la vida, etcétera, etcétera. También, evidentemente, pues yo qué sé, ¿no?, lo que cultivamos, nuestros cultivos, etcétera, los animales de experimentación. Todo necesita cada vez pasar más por comités de bioética. Bueno, yo soy genetista, así que me dedico, ¿no?, a secuenciar el ADN de pacientes, ¿no? Y como genetista, pues hay toda una serie de consideraciones que creo que son muy importantes tener en cuenta. Transgénicos, vale. Plantas transgénicas, esto ya llevamos mucho tiempo arrostrándolo. Tenemos en principio plantas que tienen características deseables para el humano, introduciéndole un material genético que no era propio, que es exógeno, pero deberíamos preguntarnos pues, si son seguros, si son saludables, si afectan al ecosistema, si solo son para estar en el laboratorio, como esta planta de tabaco que os presento aquí,
que es transgénica para el gen de la luciferasa. Sí, que es una planta en la que le pongo un gen que es de un, ¿no? de un insecto, pero en el fondo lo que a mí me interesa ahí es observar otras cosas, no dejarlo en la naturaleza. Entonces, bueno, hay que ser conscientes, ¿no? de qué implicaciones bioéticas tiene ese trabajo y esa investigación, y si va a terminarse solo en el laboratorio o va a llegar a ser comercial y va a llegar a las personas. Y lo mismo con los animales transgénicos, ¿no? De todas maneras, en este caso, hay pocos animales transgénicos que sean dedicados a la alimentación. Creo que hay los salmones transgénicos y quizá alguno más, pero básicamente estos serían. En cambio, hay multitud de animales modificados genéticamente en investigación, porque es uno de los modelos preferidos, ¿no? Tanto sea en ratón como sea pez cebra, para estudiar enfermedades humanas. Entonces, por ejemplo, nos podríamos también plantear si hay un límite y si debemos hacer todo aquello que se pueda hacer en aras, ¿no? de la investigación y del conocimiento. Entonces, seguramente esto es lo que nos dicen los comités bioéticos, pues mira, esto no está bien diseñado, esto no se puede hacer así, o este objetivo no puede ser llevado a cabo, ¿sí? Todo lo que es animal, también si hay alguien que esté muy interesado en ello, os recomiendo que vayáis a la directiva europea con toda la revisión de la implementación, etcétera, que ha habido posterior y particularmente bastante importante en 2017. Está todo en acceso abierto y tenemos lo que serían como capítulos, ¿no? separados para no leer todo el protocolo, pues solo aquello que nos puede interesar más. Eso todo es accesible y es la normativa pues, que nos aplica porque estamos pues, en la Comunidad Europea. Como también sabéis, todas aquellas instituciones que trabajan con animales han sido invitadas a participar, ¿no? en un convenio, digamos, de transparencia para que se pueda ver qué tipo de experimentos hacemos, para qué los hacemos y de qué manera lo hacemos, ¿no? En España están adheridas casi todas las universidades, muchos centros de investigación, otros centros privados también, centros farmacéuticos, por ejemplo. Hay bastante variedad y cada vez vamos ampliando, ¿no? Y creo que es importante para que la gente pues, vea, ¿no? que realmente es algo que nos importa, que no, creo que a veces desde fuera se tiene la impresión pues, que cogemos a los animales y hacemos cualquier, ¿no? Experimento porque se puede hacer. Entre estos, esto es un tema que sube y baja, pero ha vuelto de nuevo, por ejemplo, utilizar organismos transgénicos, en este caso cerdo, para xenotrasplante. De forma temporal, hay mucha falta de donantes de órganos, pues introducir, ¿no? un órgano de cerdo, un corazón, un pulmón, un riñón en humano, hasta esperando el que sea un donante compatible humano. Claro, esto implica que este animal debe ser muy modificado genéticamente, porque hay que evitar todas las proteínas transmembranas, antígenos de membrana de histocompatibilidad que podrían dar al rechazo agudo. También deberíamos pensar en la parte más genómica. Cada especie tiene sus propios parásitos moleculares, ¿no? sus propios retrovirus endógenos o virus que pueden más o menos convivir sin causar una patología, pero que entre dos especies distintas la pueden causar, ¿no? Y podríamos llegar a pensar de crear nuevos virus sencillamente por este híbrido, ¿no? Bueno, esto sería más desde la parte científica, pero luego tenemos también pues, bastante parte de la sociedad que opina pues, que los animales tienen sus derechos y que no tenemos derecho a modificarlos genéticamente, ¿no? Para proporcionar un corazón a alguien que lo necesita. Bueno, hay pros y contras, como he dicho, es un dilema. Yo ya voy a ir entrando en cosas mucho más nuevas, en cosas que ahora como biólogos y como genetistas nos están impactando más, porque hasta ahora lo que os he explicado era como más conocido, más previsible. Incluso muchos de vosotros, si estudiasteis hace mucho tiempo y no habéis continuado con los últimos avances, dices, bueno, todo lo que me has explicado, más o menos, yo ya me lo imaginaba, lo he leído, lo he seguido, me lo explicaron, lo he estudiado. Pero ahora vamos a entrar en cosas mucho más nuevas, ¿no? Que algunas son más nuevas que otras. Las células pluripotentes inducidas van a ser el futuro, ¿no? de la medicina regenerativa.
Y bueno, llevan tiempo, bueno, relativo tiempo, porque el premio Nobel a Yamanaka, que fue quien descubrió qué cóctel de genes necesita una célula cualquiera de nuestro cuerpo, que está diferenciada, para ponerla en cultivo y desdiferenciarla hacia una célula embrionaria, esto mereció un premio Nobel no hace tantos años, hace una docena de años. O sea que estamos hablando de que tienes una tecnología que ahora se puede estar aplicando, porque lo que estamos haciendo básicamente es aplicar el conocimiento que él impulsó en su momento, cómo de una célula diferenciada puede pasar a indiferenciada, sacando estas células somáticas de un paciente humano. Normalmente suelen ser fibroblastos, pero también, por ejemplo, podrían ser células que salen en la orina, porque salen a través del uréter, también son muy buenas para esto. Generar estas células pluripotentes y rediferenciarlas a células y órganos, ¿no? Generando neuronas, generando cardiomiocitos, generando hepatocitos, ¿no? Y con ello, quizá puedo intentar participar de regeneración, ¿no? Claro, es tan sorprendente cuando ves que a partir de células de piel yo puedo conseguir un mini cerebro como este a partir de un paciente. Esto es algo que nos pensábamos que era imposible. Yo en mi caso, que estudio enfermedades de retina, estamos generando organoides de retina, que es muy parecido, lo más parecido a una retina humana, porque es humano y deriva del paciente. Y tiene, en todo para que os hagáis una idea, no tiene el tamaño que tiene evidentemente en un feto, sino que es mucho más pequeño. Por ejemplo, en el caso de los organoides de retina, pues vendría a ser como la uña, ¿sí? Es una copa óptica, pero vendría a ser como la uña del dedo pequeño, ¿no? Pero sí que tiene muchísimas características, me permite analizar gran cantidad de cosas, ¿no? Puedo hacer análisis de transcriptómica, de proteómica, de intentar hacer screening de farmacología, ¿no? Y ver si realmente responde bien o no, de qué manera, ¿no? Incluso puedo modificarlo genéticamente con tecnología que luego más adelante hablaré. Es decir, que me da una plataforma, una ventana a cómo es un órgano humano in vitro que no teníamos antes, solo podíamos hacerlo en un animal modelo. Pero el animal modelo está muy bien y tiene su fisiología y me sirve como fisiología, pero no es humano. Y hay, en algunos casos hay diferencias importantes, ¿no? Para deciros un caso último, por ejemplo, esto es un caso, está publicado del 26 de septiembre, o sea, de nada, en el que una mujer que tenía diabetes de tipo 1, que es autoinmune y que tiene destrucción específica de las células pancreáticas productoras de insulina, de las, de las células beta pancreáticas, pues a través de esta tecnología se han sacado células de esta paciente de la piel, se han desprogramado a células IPS, por tanto pluripotentes, iniciales, muy como embrionarias, se han diferenciado hacia islotes de Langerhans y se le han trasplantado, no en este caso en el páncreas, sino en el abdomen, por si hiciera falta sacarlo rápidamente, ¿no? Pero al lado de el sistema de conducción, ¿no? Arterial, para poder dejar ir, ¿no? La insulina. Y para que veáis cómo se ve, esto es una imagen obtenida de estas células cuando todavía están en cultivo, ¿no? De estos islotes, y lo que veis en azul es la secreción de insulina, porque recordad pues, que la insulina se secreta, ¿no? Bueno, en el fondo lo que estamos diciendo es de que podemos generar una glándula exocrina que vuelva a funcionar, ¿no? Y esto es la primera vez que esto se ha realizado de esta manera, ¿no? En humanos. Claro, esto nos pregunta, bueno, luego veréis, ¿no? ¿Cuánta gente tiene acceso a esto? Bueno, pues de momento nadie, porque esta persona ha sido la primera, ¿no? Pero esto es muy caro. Entonces, luego hay toda una serie de consideraciones, pero como mínimo, la capacidad para hacerlo está aquí y nos lo permite hacer. Yo me dedico a secuenciación para hacer diagnóstico genético, con lo cual yo lo que intento es buscar esas bases, esos nucleótidos, esa secuencia de ADN que es distinta. ¿Y qué podemos sacar de esta información? Solo para haceros cosas que sean un poquito más, ¿no? Más, no solamente enfermedades, que también. Pero, por ejemplo, yo puedo saber, hay muchos genes distintos que intervienen en la coloración del pelo, pero si sé qué genes y sé qué determina cada variante, yo puedo predecir qué color de piel, qué color de cabello, qué color de ojos o qué color de piel tiene
una persona sencillamente porque analizo el ADN que ha dejado bebiendo en un vaso, o en una muestra de sangre, o en un cabello. Es decir, yo puedo saber, predecir cómo es esa persona. Bueno, hasta niveles de coloración es fácil, pero incluso puedo saber qué forma de la cara tiene, porque al final son genes los que lo determinan, ¿no? Muchos genes, sí. Primero se empezaron con 5, luego 12, luego 50, ya llevamos más de 100. Son genes que intervienen en el desarrollo, pues, del cráneo, de cómo se implementan y se implantan los tendones, las zonas blandas, ¿no? Hay muchos de ellos. Y entonces lo que se puede hacer es coger rostros de personas y pasarlo a números, yo digo, es decir, ver cómo son tridimensionalmente, topológicamente, por tanto puedo descomponer esta tridimensionalidad en vértices, aristas y ángulos, básicamente, puedo hacer matrices de números que me indica cómo es ese rostro y luego lo comparo con su genética. Y a partir de aquí, lo que nosotros tenemos es muchos datos de muchos individuos y luego mediante algoritmos de inteligencia artificial puedo, pues después, a partir de aquí, su genética, por ejemplo, esto sería un cromosoma humano en el cual tengo, es el cromosoma 2 y tenemos distintos genes y cada uno de ellos os indica en qué parte del rostro están implicados, ¿no? Esto solo es un ejemplo para que veáis cómo, ¿no?, puedes modularlo a partir de muchísimas variantes en muchos genes. Por eso necesitas, pues, algoritmos de inteligencia artificial para predecirlo. Sabemos que esto es así. Estas personas que estáis viendo aquí parecen gemelas, pero no lo son. Son personas que no están relacionadas para nada, es que no viven en el mismo país algunos de ellos. Sencillamente se parecen porque en estos genes que estamos diciendo que determinan la forma del rostro, comparten las mismas variantes. Por eso está muy determinado. Fijaros, ¿no? Como cuánto se parecen. Y a lo mejor en el resto de variantes de otros genes no se parecen de nada, porque no son parientes, sino que sencillamente coinciden. Bueno, pues se puede utilizar esto, por ejemplo, para predecir, ¿no? Tienes una muestra de sangre y puedes predecir cómo es. Para que veáis más o menos si acierta o no, aquí tenéis el rostro generado, pues por una herramienta, ¿no?, de inteligencia artificial utilizando todos estos datos y la foto real. Esto, hay una empresa en Estados Unidos que se dedica a explotarlo y a avanzar en este conocimiento y lo utiliza, por ejemplo, ayudando a la policía cuando encuentran restos humanos que no saben de quién son. Y entonces de esta manera pueden hacer un retrato robot de esa persona y luego intentar buscar, ¿no?, si entre los desaparecidos hay alguien que coincida en cuanto, pues, a ¿no?, su facies en este momento. Y evidentemente también lo podemos utilizar en casos de, ¿no?, más, digamos, relacionados con el crimen, ¿no? Pues tengo a alguien que se desangró aquí porque hubo un asesinato, pero también el que asesinó, pues resulta que también sangró, pues puedo sacar su ADN de su mancha de sangre y ver cómo era esta persona, ¿no? Un retrato robot, básicamente, esta gente de aquí. Todos estos son casos reales, solucionados, ¿sí? Esto se puede utilizar en otros contextos. Por ejemplo, en Hong Kong lo están utilizando para avergonzar públicamente a la gente que tira en la calle, pues la Coca-Cola cuando ya la ha bebido, o la colilla cuando está usada, o un Kleenex lleno de mocos. Bueno, pues entonces lo que hacen es cogen todos estos restos, los llevan al laboratorio, sacan el ADN, predicen cuál es la forma, cuál es el color, le dan color, ¿no? Y luego tú vas ahí al metro y te encuentras, tú eres un crime offender porque eres un sucio que has tirado aquí tu Coca-Cola y te encuentras a ti mismo allí. Entonces, bueno, esto no está permitido en Europa por la ley de protección de datos, claramente. Esto es invadir la privacidad de una persona. Pero, bueno, en otros países del mundo esto se puede hacer porque no existen este mismo tipo de leyes que protejan nuestros datos genéticos individuales, ¿no? Para daros algo más positivo, también se puede utilizar estas tecnologías, ¿no?, para, por ejemplo, predecir, ¿no?, reconocer mediante la facies, ¿no?, el rostro, una enfermedad rara. Esto es muy útil, por ejemplo, en los pediatras, porque hay un montón de enfermedades raras, pero al final afectan a poquísimos pacientes y ellos muchas veces ni los han estudiado, no saben cómo reconocer un determinado paciente porque no han visto nunca un paciente que tenga, pues, síndrome de Noonan o tenga el síndrome, pues, de Angelman. A lo mejor no lo he visto, el de Angelman es un poco más frecuente, pero hay muchos que son muy raros. Entonces, ¿cómo puede reconocerlo? Bueno, pues hace una foto, esto es una app que es pública, de acceso público,
y que lo que tú haces es permitirte inferir más o menos qué probabilidad tiene de que sea este síndrome u otro, y luego ya harás el análisis genético, ¿no? Y viceversa, ¿no? A través del rostro, saber cuál es el gen mutado, ¿no? Y, por ejemplo, esto es de un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona que trabaja en un síndrome muy raro, síndrome en el gen TRAF7, y entonces, bueno, utilizando el mecanismo inverso, ahora tienes como un rostro robot, de manera que la inteligencia artificial ahora con otra persona, otro paciente, podrá proyectarlo y ver si realmente puede ser esto o puede ser otro gen distinto, ¿no? Yo solo os enseño uno, pero hay para otros genes. Así que todo esto son avances, pero fijémonos que estamos hablando de inferir muchas cosas a través del ADN y que eso puede ser muy importante y que en el fondo estamos entrando dentro de la privacidad de las personas y deberemos protegerlo, ¿no? Bueno, no voy a entrar muy rápidamente, pero la inteligencia artificial se utiliza para todo, para análisis de datos. Entonces, son grandes datos. Y estos grandes datos se obtienen de personas. Entonces, ¿cómo se han obtenido? Esta gente ha dado su consentimiento informado para que podamos utilizar estos datos. ¿De qué manera lo puedo cruzar? Porque a lo mejor si no lo puedo cruzar con esa persona, igual no me hace falta protegerlo tanto. Pasa lo mismo con el fondo de ojo. El fondo de ojo en las enfermedades oculares, pues los retinólogos tienen que entrenarse muchísimo para solo mirando el fondo de ojo distinguir una categoría clínica de otra. Unas a lo mejor son muy graves y progresivas, otras a lo mejor son más estables. Hay que ofrecer un diagnóstico y un pronóstico, ¿sí? Y podemos tener inteligencia artificial que reconvierte esa imagen de manera que nos permite, es una herramienta muy poderosa. Nos sirve también para poder modelar trastornos neurológicos infantiles. Es decir, que básicamente tenemos herramientas cada vez más poderosas y precisamente porque son tan poderosas, pues también de alguna manera deberíamos plantearnos, ¿no?, si éticamente aquello que estamos analizando no produce daño a esas personas que son más vulnerables, ¿no? Y que realmente tenemos que proteger, ¿no?, la intimidad, qué es lo que implica esos resultados. Bueno, existen ahora un montón de programas y algoritmos que solo con el fondo de ojo te permiten, por ejemplo, predecir datos cardiovasculares, metabólicos, antes incluso a veces de que tengas esa enfermedad. Así que deberíamos un poco entrar en que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo de discutir cosas importantes, pero la genética está ahí. Podemos hacer muchísimas cosas, podemos inferir y solucionar casos, que es muy interesante, pero a la vez utilizar, por ejemplo, ADN de personas que lo habían dado para un único objetivo. Se ha utilizado este ADN, por ejemplo, en otros contextos, en este caso, por ejemplo, capturar criminales. En Estados Unidos, por ejemplo, está poniendo problemas éticos, ¿no? Podemos discutirlo, si es un beneficio o no, pero en el fondo estás uniendo una persona que no sabía que estaba unida con un asesino en serie y estás también, de alguna manera, incidiendo en la privacidad de esta persona. Hay muchas compañías por internet que te venden, vamos a analizar tu ADN, aprende de tu ADN, pero siempre muy baratito, porque el producto eres tú, se quedan con tu ADN. ¿De quién eres pareja? ¿Con quién estás emparejado genéticamente, ¿no? Si de Madonna, de cualquiera. Pero de hecho lo que ellos quieren es tu ADN. Y estas compañías hay de dos tipos. Aquellas en las que tú eres realmente solo un producto, ellos te ofrecen algo que a ti te interesa a un precio muy barato, con lo cual el producto eres tú. Y otras que realmente ofrecen un diagnóstico genético de calidad que tú pagas, por lo tanto pagas por el servicio y que en el principio te ofrecen privacidad y confidencialidad. Y cada vez más en Estados Unidos hay más empresas que se dedican a hacer este tipo de diagnóstico para decirte si tu genética tienes más probabilidad o menos probabilidad, por ejemplo, de tener una enfermedad coronaria. Por una parte, con tu riesgo genético y por otra, con cómo estás viviendo tu vida. Porque al final es, como todos siempre decimos, el fenotipo, en este caso la enfermedad cardiovascular, es genotipo más ambiente, es la genética más el ambiente. Pero claro, a mí no me sirve que uno me diga, yo puedo fumar porque mi vecino tiene 90 años, lleva fumando toda su vida y está fantásticamente bien. Claro, pero a lo mejor sus genes son distintos que los míos. Y yo tengo variantes que predisponen al cáncer. Entonces quizás esto es distinto. Entonces deberíamos, ¿no?, de alguna manera tener este conocimiento.
O lo tenemos como individuos y eso nos sirve para nosotros, o como por ejemplo en Inglaterra, lo puede tener todo un país. Y eso es que ellos ofrecen de forma totalmente voluntaria, si tú quieres dar anónimamente tu ADN con todas tus características clínicas para investigar. Y es para investigar for the common good, es para, igual a ti no te llegará a beneficiar, pero igual a través de tu ADN y el ADN de millones, porque empezaron con 100.000 y están ya sobrepasando el millón, sí que podemos abordar, ¿no?, enfermedades que si no tengo estos grandes números no puedo abordar cuáles son las bases genéticas, ni cuál es la respuesta a ciertos tratamientos, porque no tenía suficiente valor estadístico. Esto está ya en marcha, es un exitazo. Y bueno, básicamente hay resultados muy positivos sobre impacto en descubrir nuevas enfermedades, en afinar los diagnósticos genéticos y también avanzar en investigaciones como es trastornos del espectro autista, en esquizofrenia, en muchas enfermedades, sobre todo cognitivas o psiquiátricas, que son muy complejas y que necesito grandes números para poder realmente sacar algo de allí. Y ahora están tan contentos en Inglaterra con esto que dicen que ahora van a secuenciar de hasta 200.000 recién nacidos directamente. ¿Para qué? Para poder predecir qué enfermedades tendrá ese paciente, que no es paciente todavía porque acaba de nacer. Evidentemente, las enfermedades graves, severas, mendelianas, las sabremos de entrada, podremos incidir directamente, pero también para las otras, ¿no? Para saber de aquí a cuánto tiempo tendré tanta gente con diabetes de tipo 1, cuánto tendremos de diabetes de tipo 2, cuánto, ¿no? Siempre prediciendo en grandes números, claro. Porque al final la medicina actual es una medicina muy genérica, pero lo que nosotros queremos tener en el futuro es una medicina pues, de precisión, en el cual esté un poco más personalizada, ¿no? Que esté más acorde a nuestra genética y a nuestras condiciones ambientales, ¿no? Eso es a lo que queremos llegar, a esta medicina precisión y que cada persona tenga la dosis correcta de la manera correcta con la medicina correcta. Pero claro, la genética, como todo, se puede utilizar, pues, ¿quieres encontrar tu pareja? Dame tu ADN y te diré de entre tus posibles partners cuál es tu mejor novio, ¿no? O, por ejemplo, esto es como se llama un Tinder, que no es un Tinder, bueno, de hecho es una app en el cual tú das tu ADN y todas las personas que han dado su ADN lo han dado para encontrar parejas con los que si nunca llegan a tener hijos, no tengan una enfermedad genética. Entonces ya no ves a los que pueden compartir contigo mutaciones en genes importantes y solo te proponen quedar, ¿no?, como posible partner con aquellos con los que no compartes ninguna mutación en el mismo gen, porque todos tenemos muchas mutaciones. Bueno, hay muchos problemas, voy a pasar de aquí porque tengo al final una recolección de todos estos problemas. Creo que es muy importante tener en cuenta que hay muchos, por internet puedes conseguirlo todo y eso es un problema, porque no están reguladas. Y habría que ver muy bien qué damos y cómo lo damos. Hay compañías que utilizan inteligencia artificial. Estas compañías normalmente tienes que pagar, son de pago, pagas por el servicio, pero bueno, también tiene una manera de analizar tu genoma que va a veces mucho más allá de lo que se puede conseguir mirándolo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que estar regulado porque nos van a pedir el genoma. El médico nos va a tener que pedir el genoma. Pero esto puede ser sencillamente para decir, ay, mira, eres alérgico al cilantro y te sale en la app, no comas esto, o como en Japón, en que existe otra ley de protección de datos no tan estricta como la europea, en que Nestlé allí hace lo que aquí no le dejan. Y es, envíame tu ADN y te enviaré cuál es la mejor dieta para ti utilizando nuestros productos. ¿Sí? Esto no se puede hacer porque se queda con el genoma de esa persona. Claro, a cambio de muy poco. La medicina cada vez será más personalizada. Hay test genéticos preimplantacionales que se utilizan ahora para prevenir enfermedades muy graves, pero nos generan muchas dudas bioéticas. ¿Qué hacemos con los resultados no esperados? Con las variantes de significado incierto, porque ahora secuenciamos tanto que encontramos todo y no sabemos exactamente qué quiere decir todo. Todavía estamos en ello. Luego, los bancos de datos son todos basados en genoma de caucásicos, que es un poco diferente claramente de otras variantes genéticas que tienen, por ejemplo, los afroamericanos o los asiáticos. Entonces hay un bias muy claro genético que discrimina poblaciones que no han sido analizadas, ¿no?
Y bueno, eso nos llena de problemas porque, claro, tú si estás haciendo un diagnóstico genético, tienes que hacerlo acertado. Pero ya incluso hay empresas que dicen, bueno, más allá de las enfermedades normales, como ahora podemos secuenciar todo el embrión, aunque tú no tengas ningún problema en tu familia, no tienes ninguna enfermedad, no eres estéril, no tienes problemas de fertilidad, vamos, pero puedes venir a una clínica de reproducción asistida, vamos a hacer que tengas varios embriones, es decir, la mujer poliovula, tenemos fertilización in vitro, tengo 6, 7, 8 embriones y extraigo células de cada uno de ellos, los secuencio del todo y te dejo escoger cuál te gusta más, sin enfermedades graves. Bueno, esto para mí, por ejemplo, bioéticamente es reprobable, porque estás escogiendo, seleccionando, no porque, por capricho básicamente, ¿no? Y ha nacido la primera bebé, sí, esta es Aurea, y bueno, hay más en camino. Evidentemente la gente que lo hace así no lo dice el primero sí, pues está muy orgulloso de ello, ¿no? Pero yo creo que esto de escoger bebés por cálculo de riesgo poligénico, es decir, mirando muchos genes distintos, a ver si tendrá riesgo cardiovascular, o si tendrá riesgo de cáncer de mama, o si tendrá riesgo de esquizofrenia, ¿no? Bueno, pero son riesgos, son probabilidades, ¿eh? Y no impacta directamente, no es mendeliano. Tú si dices, este embrión va a tener hemofilia, es que va a tener hemofilia, porque es mendeliano. Y la certeza es muy elevada. En el riesgo poligénico es probabilidades. Hay gente que incluso intenta predecir, pues si vas a tener, si eres más inteligente o no, y por tanto vas a llegar más arriba en la escala social, por ejemplo, porque estudias en la universidad. Y esto es Nature Genetics, son revistas muy serias, cuando en realidad lo que está pasando es que están analizando diferencias socioeconómicas. En Estados Unidos tú puedes ser muy listo, porque genéticamente eres muy listo, pero si eres del Bronx, no llegarás nunca a la universidad. A lo mejor ser listo te sirve para que no te tiren un tiro y escaparte antes de cuenta, ¿no? Y vas a ver quizá un poco más. O no, porque a lo mejor eres el cabecilla de tu banda y te matan el primero. O sea, ser listo sí que es genético, ser inteligente hay un componente genético importante, pero eso no quiere decir que luego tú triunfes en la vida y puedas llegar a la universidad y ser doctor, no. No hay una relación directa. Así que, bueno, hay que ir con mucho cuidado con eso. Porque además ahora tenemos herramientas para modificar genéticamente. Podemos disruptar, cambiar, insertar, delecionar. Podemos hacer de todo. En todos los organismos y también en los humanos. Entonces hay que pensarlo muy bien. ¿Es para alimentación? ¿De qué manera? Nos pasa como con los transgénicos. Bueno, vamos a ver qué, ¿no? Puede ser que sí, que puede que sea mucho mejor. Si están en seres silvestres, libres, ir con cuidado, ¿no? Porque a lo mejor estamos cambiando la genética de ese ecosistema, de esa población, ¿no? Y de esa comunidad. Hay que ir con cuidado. Y si lo hacemos sobre humanos, todavía más. ¿Para qué lo intentamos? ¿Para prevenir enfermedades o para ser más altos? ¿Para ser más fuertes? ¿Para tener los ojos azules? Al final conocemos las mutaciones. ¿Y dónde lo hacemos? ¿En el cuerpo solo? Por ejemplo, para terapia, para curar el cáncer, o en células germinales porque estoy tocando embriones. Pues pues que si estoy tocando embriones, toco todo el embrión, pero también sus células germinales. Estoy tocando el futuro. Estoy modificando para que se transmita al futuro. Esto es bioéticamente problemático. Hay empresas que se ofrecen a hacer terapia somática mediante CRISPR de distintas maneras, ¿sí? Pero hay que pensar muy bien si estas terapias son accesibles a todos y ya os digo yo que no, pues son muy caras. Quien está avanzando más rápidamente es la China. China está avanzando porque lleva más de 15 años invirtiendo cantidades ingentes de dinero en biotecnología y biomedicina. Y al final los grandes números funcionan. La biología es la que es. Si tienes muchos millones y muchos millones de personas que investigan, avanzas muy rápido. Entonces, bueno, por ejemplo, si mirando patentes. Aquí tenéis las patentes por CRISPR. Cada línea delgadita de aquí sería una patente. Estados Unidos y China están a la cabeza y otros países muy poquito. Pero si luego miramos las aplicaciones biotecnológicas o para qué sirven, bueno, hay algunas que son de mejora del sistema. Queremos mejorar cómo modificar genéticamente, me parece muy bien, porque falta mucha investigación básica. Pero fijaros que China está muy avanzada, la que más, en aplicaciones en agricultura. Está generando nuevas semillas que son resistentes a la sequía, que son resistentes a un terreno un poquito más salino de lo que sería habitual. Están generando mutaciones indistinguibles de las naturales. No son transgénicos. Los están haciendo de manera
que la incorporación del sistema CRISPR es totalmente transitorio. Por tanto, es una herramienta que actúa y se va, y es indistinguible. En Europa la investigación es básica y no llegará de momento por las leyes que hay. Habrá que ver si llega o no llega nunca, pero va a llegar un punto que nos van a inundar de otras semillas que vienen de otros lugares, porque no vamos a saber si están generadas o no mediante edición genética. Y esto es ¿cómo dirían? Un caldo en ebullición, ¿no? Como si fuera el caldo de la marmita de Asterix, en el cual hay un montón de aplicaciones. Ya se ha llegado a un momento en que dominamos esta técnica relativamente bastante y que se está aplicando en todos los campos, que no va a quedar campo en el que no se vaya a aplicar. Todo lo que tenga que ver con la biología va a tener impacto CRISPR tarde o temprano. Así que CRISPR en el futuro también podríamos pensarlo en los bebés, ¿no? Y en general el bebé perfecto, esto nos genera muchos problemas. ¿Vamos a modificar genéticamente los bebés del futuro? Porque si ya sabemos seleccionarlos y hay empresas que los seleccionan, pues de seleccionar a modificarlos hay un paso. Se ha hecho, ya sabéis, porque esto salió en todos los diarios, ¿no? Un científico chino se atrevió a hacer modificación genética en los primeros bebés cuando todavía no teníamos la tecnología dominada. Este es He Jiankui, pero el problema es de que estas niñas, bueno, son mutantes. No sabemos nada de ellas porque en China se practica la ley de la omertá, no se habla nunca de nada si no es lo que a ellos les interesa. Pero sí que nos podemos plantear que queremos cambiar. ¿Queremos cambiar algo? ¿Queremos, no sé, un bebé que tenga una visión perfecta o que sea un sprinter que corra carreras, que no sea calvo? Es decir, ¿qué queremos? ¿No? Y eso es muy problemático, porque básicamente tenemos distintos objetivos. Podemos intentar curar enfermedades o mejorar personas. Podemos hacer cosas que sean solo somáticas y se morirán cuando la persona se muera, o estamos modificando embriones. Claro, te dicen, bueno, tranquilo, porque para hacer un bebé muy inteligente hay tantos genes detrás que no lo podremos hacer. Sí, bueno, claro, pero hay listas de genes, ¿eh? Conocemos variantes genéticas de cosas, por ejemplo, tener, no sé, huesos más fuertes. Conocemos qué mutaciones hacen esto, por ejemplo, ¿no? Podríamos introducirlas. Bueno, es para pensarlo, ¿no? Hay gente que ya está pensando en estas listas. ¿Y la gente cómo reacciona? Si tú tuvieras esa herramienta, ¿cómo lo crees? ¿Es éticamente aceptable o no? Y la población se divide. Se divide entre los que creen que si tienes esa herramienta, ¿por qué no? Tienes que hacer a tu bebé más inteligente. Pues sí, ¿por qué no? Y otros que dicen, no, por favor, esto ya es demasiado, esto éticamente para mí no es aceptable. Y luego tienes que utilizar CRISPR para curar enfermedades muy graves, pues también hay un porcentaje de gente que te dice que no, que sea lo que Dios quiera. Y un porcentaje que dice, hombre, claro, no voy a dejar que mi hijo sufra y se muera a los 2 años de vida cuando tengo una manera de poder curarlo, ¿no? Esto es muy complejo y no en todas partes del mundo creemos lo mismo. Entonces, bueno, me voy a pasar esto para ir más directamente, aunque hay gente que claramente quiere aplicar estas tecnologías para mejorar la especie humana, y ya también os digo que si nunca llegamos al espacio, seguramente tendremos que aplicar estas tecnologías para modificar genéticamente a los humanos o no sobrevivirán a la radiación cósmica, no sobrevivirán a tener una gravedad menor de la esperada. No, es que no sobrevivirán. Entonces tendremos que cambiarlos o enviar robots. Y hay que tener en cuenta que todo esto es carísimo y que va a haber discriminación económica. Eso si no hay discriminación genética. Entonces, ¿hasta qué punto, no? ¿Cómo nos regulamos o cómo nos protegemos, no? Claro, ya se ha aplicado en terapia. Ya os he dicho que hay empresas que lo hacen. Por ejemplo, para curar ceguera, yo ya conozco personas a las que ha sido puesta CRISPR dentro de la retina y bueno, en uno de los casos mejoró muchísimo la visión, en los otros se quedaron igual. Claro, no en todos responde, depende del estado, ¿no? Hay casos de enfermedades hematopoyéticas muy conocidas como la anemia falciforme, como beta-talasemia o alfa-talasemia. Mediante CRISPR se sacan células hematopoyéticas, se manipulan, se ve que todo se corrige y se vuelven a introducir. En el Reino Unido fue el primero en aprobar esta tecnología CRISPR para estas enfermedades hematopoyéticas, seguidamente la FDA y luego Europa a poco seguir. Es decir, estas terapias se podrían aplicar en humanos. Ya se ha aplicado en humanos, evidentemente, y ha funcionado, pero es carísimo.
Y entonces los pacientes dicen, vale, existe esta terapia, pero yo no tengo acceso, no puedo pagarlo. Entonces, ¿hay sentido de justicia y de equidad? Pues no. Deberíamos intentar buscar, ¿no?, otras maneras o de ponerlo más barato, si es que es posible, o buscar maneras alternativas. Bueno, esto ya os lo he explicado, voy a otro caso. Hay un acuerdo en la Unión Europea, más investigación, no se toca a los bebés, nada de mejora genética. Pero esto es lo que os quería enseñar, el mundo es muy variado y el mundo es global. ¿Veis aquí en una escala de colores? Burdeos, totalmente prohibido. Verde profundo, totalmente permitido. La mayoría de países se mueven en distintos colores. Entonces, la Unión Europea, que está aquí abajo, de los últimos EU, no deja para nada tocar embriones. Esto, prudencia. Y caso a caso, en los casos de terapia somática, es decir, para arreglar enfermedades que existen, vamos a considerarlo, ¿no? Por ejemplo, os acabo de decir la de la anemia falciforme, nos han dicho que sí. Pero mirad otros países de otros lugares. En Japón, por ejemplo, la regulación es muy laxa, porque creen que si se puede mejorar, pues ¿por qué no podemos mejorar, no? Y estos solo son unos cuantos países, pero el mundo es muy amplio. Y la bioética que aplicamos en Europa somos 400 millones, el mundo son 8.800. Si este tema os interesa en particular, os he buscado aquí bibliografía, tanto por ejemplo justamente del Colegio de Biólogos de Cataluña, se escribió en una de las revistas especial sobre Mendel, hablamos de este tema, de cómo regularlo, pero también en el Observatorio de Bioética y Derecho, y esto es también de libre acceso, pues hacemos distintos documentos en los 3 idiomas. Luego también el Instituto de Estudios Catalans, todo esto, todo es de libre acceso y dependiendo del idioma en que os sintáis cómodos, estos de aquí los encontráis en catalán, en castellano, en inglés y luego en inglés exclusivamente, pues qué opinan las sociedades científicas de Inglaterra y de Estados Unidos, qué opina la Comunidad Europea, qué opina la OMS, ¿no?, qué opina sobre este tipo de modificaciones. Tenemos los embriones, estamos generando embriones sintéticos, embrioides, pseudoembriones, bueno, no sé, se les llama de 1000 maneras, podríamos llamarlos embrioides, haciendo células en cultivo y luego ensamblándolas. Hasta ahora no son viables, no se pueden implantar, pero algún día se podrán implantar y tendremos que pensar qué entidad, ¿no?, legal, jurídica, ética, le damos a algo que se ha reconstituido mediante células que incluso podrían ser de distintas personas, ¿no?, o de la misma, y estamos generando un embrión que sería viable. Hasta el momento solo para investigación, pero la bioética se trata de prevenir lo que va a suceder, ¿no? Tenemos que tener una ética, una bioética sobre este tipo de investigación. O, por ejemplo, sobre mezclar cerebros de distintas especies. Por ejemplo, ¿no?, que hacemos, por ejemplo, con un embrión entre humano y mono, que ya se ha hecho. ¿Qué podemos obtener de eso? O, por ejemplo, este es muy reciente de este año, en el cual lo que se ha hecho es introducir en un cerebro de rata recién nacida, cuando todavía es muy flexible y lábil, introducir un organoide de cerebro humano muy inicial. Se le introduce, aquí veis, lo tenéis a la vuestra derecha arriba, ¿no? Veis un cerebro con unas células que están verdes, esto es el organoide humano. Y lo que está haciendo es que se reorganiza dentro del cerebro de la rata, se conecta con el resto de las neuronas de la rata. Es excitable y como son neuronas humanas y se comportan distinto que el rato, que en este caso la rata, cambia el comportamiento de esa rata. Porque hace más conexiones neuronales, porque se pone de distinta manera. Entonces, bueno, claro, esto no hacemos un embrión rata humano, pero hacemos ratas que tienen células humanas y que tienen reacciones distintas en algunos casos y para algunos estímulos distintos de los que tendría la rata, ¿no? Y luego ya los biobots, en lo cual nosotros tenemos que utilizamos un componente biológico claro, células que son biológicas, pero que están dirigidas mediante inteligencia artificial. Entonces, bueno, podemos crear biobots. ¿Qué entidad le damos a eso?
no es un animal, pero tampoco no es una máquina. Claro, llevada al extremo podríamos pensar en un biobot humano, ¿eh? No, no quiero llegar tan arriba, pero en cambio, unir células de un origen con algo que las está dirigiendo, porque les da impulsos o les da señales para que hagan de una determinada manera, esto ya se hace. Entonces, ¿qué entidad tienen, no? ¿Qué ética le damos a esto, no? Hay toda una serie de cuestiones. Así que ya termino, porque sé que me estoy pasando de tiempo, con un conjunto de cuestiones genéticas, ¿no? Que tanto van desde los grandes datos genéticos que estamos generando de cada persona, cómo utilizarlos en beneficio de ellos y no en su contra, cómo la sociedad puede manejar esto, cómo se retorna a la sociedad este conocimiento, porque al final estamos generando con el ADN de todos, cómo generamos una equidad, igualdad, porque hasta ahora todas estas grandes, todas estas terapias que estamos haciendo, de momento son carísimas, acceso poquísima gente, solo quien lo pueda pagar, ¿no? Además, desconocemos mucho todavía, ¿no? Aparte de la parte genética y toda la epigenética, que no sabemos, estamos en ello. ¿Qué pasa con el mundo global? Lo regulamos en Europa, pero luego resulta que te puedes ir a Singapur. Yo aquí no me dejan modificar genéticamente mi embrión, ni seleccionarlo ni hacerlo. Seleccionarlo te vas a Estados Unidos, ya lo hacen. Y ahora, quizá pronto te vas a otro país y podrás incluso modificarlo. Y una vez lo llevas dentro, quién lo sabe, ¿no? ¿Queremos cambiar a los humanos? Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Y luego existen todos estos nuevos retos ya interespecie, híbridos, embriones sintéticos, es decir, todo se está acelerando y todo son cuestiones bioéticas y todo está basado en investigación. Los biólogos estamos en este momento en el centro de las cuestiones bioéticas, tanto igual que hace 40 años estaban, ¿no? Todo lo que eran médicos y enfermeras. Es decir, en ese momento era para sus necesidades, había una bioética, pero es que ahora tenemos que cambiar el chip y hay otra gran bioética que desarrollar en todo lo que son estos retos del siglo XXI. Y yo creo que lo dejo aquí para dejar tiempo para preguntas, ¿eh? Siento que me haya alargado un poquito más, pero espero haberlo compensado con cosas suficientemente interesantes a todos. Dejo de Muy compartir. interesante toda la presentación, Gemma. Y os recuerdo a todos que podéis hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Y que yo se las iré transmitiendo a Gemma. Inicio, digamos, la etapa esta de preguntas con algunas pequeño comentario o pregunta para ti. Eh, Realmente la primera parte a mí me ha parecido muy interesante, la segunda todavía más, pero me genera muchísimos más problemas y difíciles también de cuestionar y que implican mucha reflexión, creo yo. Pero en la primera parte todos somos conscientes, por ejemplo, de que tenemos que hacer una buena investigación. Y cuando nos planteamos la investigación muchas veces no pensamos tanto. Y a veces hay que dedicarle mucho tiempo al pensamiento de lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué objetivos? ¿Qué preguntas? Etcétera. Y muchas veces lo que nos ha pasado hasta ahora es que no hacemos las preguntas prospectivas y para generar muestras prospectivas y hacer los estudios prospectivos, sino que después decimos, ostras, me he olvidado de esto, me he olvidado del otro, Es retrospectivamente lo cierto, voy a hacer. Y a no partir de puedes. ahora el tema de la Depende de cómo, no se retrospectiva puede. no se puede hacer. Bueno, Y esto es algo vamos, que tenemos que pensar y que tenemos que aprender a hacerlo porque nos va a exacto. causar muchos problemas. Muchos problemas, muchísimos. Es decir, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo que además todo el mundo lo va a entender, si nos han dado muestras, en el consentimiento informado estaba para estudiar diabetes, porque esa persona pues tenía diabetes, por ejemplo, ¿sí? Y en el consentimiento informado estaba que eso se utilizaría para investigar en la diabetes, luego esa muestra, aunque sea muy interesante porque esta persona además tenía otro tipo de problema metabólico, no puedes estudiarlo para otra cosa. No puedes utilizarlo, por ejemplo, para esquizofrenia, no puedes utilizarlo para diabetes. Entonces, una manera de curarnos en salud es prevenir que esto puede ser interesante. Entonces dices, bueno, para la investigación en esto y para otras enfermedades que sean importantes socialmente. O en mi caso, por ejemplo, pues para hay muchas enfermedades de retina, por ejemplo, que también concursan
con afectaciones orgánicas, porque hay ciliopatías que son orgánicas. Entonces, mi manera de cubrirme es, bueno, para estudiar, claro, la retina, pero otras enfermedades relacionadas, enfermedades mendelianas relacionadas. Con lo cual, eso es poderoso porque me permite. Entonces, la gente puede decir sí o no. Y tú puedes decir solo para retina o para retina y para más cosas. Entonces, tú te cubres porque el consentimiento informado la gente puede decidir si lo puedes hacer para todo o no. A posteriori no se puede utilizar algo porque, vuelvo a decir, es un contrato. El consentimiento informado es un contrato. Por mucho que sea muy interesante esa muestra, por mucho que nos parezca, vuelve a contactar con el paciente y vuelve a pedirle el permiso. Sí, aunque todos sabemos que excepcionalmente en la época de COVID ha habido un poco de mano laxa para hacer más estudios y más investigación, sin tener que recurrir tanto al tema de los consentimientos informados. Creo que ha sido un poco una etapa de excepción, pero generalmente no es así. Y que realmente se ha de tener mucha previsión y saber muy bien lo que quieres para tener menos problemas. Otra cosa que estoy de acuerdo contigo es lo de el código ético que nosotros nos tenemos que hacer. Yo estoy plenamente segura que la gran mayoría de nosotros decimos, yo no trabajaré en esto, yo no haré esto, yo no haré esto, yo no tal, pero a la hora de la verdad hay veces que nos dejamos influir por algunas situaciones, por algunos jefes, por la industria, por el publicar, por algunas cosas. Eh, Quizás a lo mejor deberíamos de pensar que tendríamos que tener un código de conducta y de integridad en la investigación, que a lo mejor deberíamos de firmar nosotros un propio contrato con Sería conveniente. nuestra universidad, nuestra fundación, nuestro hospital, porque a veces tú dices, mira, yo firmé esto y de aquí no me quiero pasar. De aquí no hay que... Yo he firmado esto, yo hasta aquí llego, hasta aquí no llego. O bueno, si lo he firmado y me ha comprometido en ciertas cosas, pues lo puedo hacer. Pero esta veces también es un poco difícil porque no tenemos nada en lo que basarnos ni dónde Ahora te he dicho que sí. apoyarnos. ¿Sí? Esto que os he dado de la Comunidad Europea, del Código de Conducta, ha salido recientemente. Recientemente. Recientemente, pero es que está accesible y estamos en Europa. Es decir, al final, yo entiendo que solo las instituciones muy grandes ya se empezaron a mover antes, como por ejemplo la Universidad de Barcelona, y hace tiempo, hace más de 5 años, que existe este código de buena conducta, ¿no? En la investigación. Bueno, ¿por qué? Porque es muy grande y se puede permitirlo, ¿no? Mover los hilos para tener el propio. Pero para todas las instituciones pequeñas, para las empresas pequeñas, al final existe uno de europeo. Bueno, pues cojámoslo, veamos qué es lo que nos aplica, porque claro, este es muy genérico, ¿no? Y a lo mejor, y entonces ver dónde estamos. Es que al final, en la bioética todo va avanzando. Antes tampoco nadie pasaba por los comités de bioética. Solo los de comité de ética clínico y todos los de comité de ético medicamentoso, o sea, los CICs y los CIMS. Sí, claro, pero es que ahora ya no. Ahora necesitas comités. Y tú envías un proyecto al ministerio o envías a un proyecto europeo y lo primero que te dicen es, tienes que pasar por tu misión de bioética. Tengo que tener la aprobación de que esto está bien planteado, es correcto y está dentro de la normativa aceptable. O sea, cada vez es más necesario. Entonces, lo de que tú dices, la código de buena conducta, pues llegará a un punto que estará igual de integrado. Tenemos que ser conscientes de que esto sería necesario, ¿no? Es decir, de hecho, en los proyectos que nosotros tenemos ahora de bioética, de tesis doctorales y de trabajos de máster que pasan por nuestra comisión, se tiene que firmar un código de buena conducta diciendo yo me comprometo a no plagiar, me comprometo a respetar las autorías, me comprometo y lo firman los directores de tesis y el doctorando o masterando. Me parece Claro, bastante correcto. claro, bueno, pues es eso, ¿sabes? Es una cosa que cuando somos conscientes vemos que esto puede protegernos también de problemas más adelante. Quería recordar también, para la gente que no lo sepa, que actualmente la mayor parte de publicaciones serias y de factor de impacto importantes, por ejemplo, está el tema de las muestras y los consentimientos informados, es algo muy importante y también Sí. te reclaman y a veces lo tienes que aportar documentalmente, todo el tema de los stakes y también todo el tema de lo que serían otros tipos de ¿cómo diría yo?
de códigos de conducta y de Y temas también, por éticos, ¿vale? ejemplo, los certificados de experimentación animal. Es decir, si tú También, sí. es que te piden incluso el código, porque claro, como tienes que Sí, pasar, sí, te piden te piden el código es que- exacto para ellos verificarlo. O sea que exactamente, ahora es de todo este tema a muy mí me parece regulado. muy correcto que esté cada vez mucho más legal, que sea mucho más transparente también y para que así no haya problemas, ¿vale? Y Yo que creo que eso además es la correcto. gente cuando también en los congresos, en las ponencias y tal, el ponente diga exactamente las implicaciones éticas que tiene de repercusión de algunas actividades que pueda tener con algunas empresas, etcétera. Yo creo Por que también conflicto de esto intereses, tiene que pero ser sí. totalmente transparente, Y en las los intereses publicaciones. y las Claro, publicaciones también. totalmente, Vale, totalmente. pasamos ahora a las preguntas que nos han hecho las personas que participan en este webinar y te las voy exponiendo con el nombre te las leo Vale, y las muy bien. expongo con el nombre. A ver, mira, la primera es de Carmen y nos dice, es muy importante informar. Entrevista e información al paciente. Yo creo que es muy importante o sea, la información es súper importante. De hecho, en los proyectos de investigación, yo opino que se tiene que mirar cómo se informa al paciente y se tiene que dejar muy claro cuáles son los posibles riesgos, beneficios, lo que sea, y para qué quieres aquello y cómo se va a tratar esa muestra. Porque al final nos hemos acostumbrado, sobre todo, por ejemplo, en medicina, que antes de entrar en una cirugía tenías como 3 hojas de letras y de mini que era el consentimiento informado, y que muchas veces, pues, tú usted firme aquí, si no, no le opero. Yo cada vez he visto, por ejemplo, cambio, y médicos dicen, mire, yo te voy a explicar qué puede llegar a pasar por si acaso, porque necesitas saberlo. Bueno, pues en investigación es todavía más necesario, porque tú estás cogiendo muestras de esa persona, tú estás analizando genéticamente a esa persona, y por tanto ella necesita, tú estás cogiendo lo más íntimo de esa persona. Necesitas saber qué vas a hacer con ello, sus datos personales, sus datos privados, la manera en cómo, por ejemplo, se alimenta, la manera en que, yo qué sé, mantiene relaciones sexuales dependiendo de qué tema estés haciendo. Entonces, estos tienes que asegurar una privacidad y una confidencialidad. Entonces, claro, si lo haces todo con un papel, que se lo lean y que te lo traigan, no sabes hasta qué punto ha comprendido y al final la entrevista te permite saber, explicar y solucionar las dudas in situ. Entonces, por eso digo a veces que los consentimientos online, claro, depende de quién, claro, depende del target, depende de a quién te lo estés dirigiendo, tú no sabes si esa persona realmente comprende lo que le estás diciendo. Y lo que no queremos es, o sea, yo creo que debemos ser conscientes de que lo estamos haciendo para mejorar cosas, no para hacerlo mal. Entonces, Ujú, el paciente al final, el paciente, la persona que nos dé la muestra, el voluntario, lo que sea, hay que colocarlo en el centro. Es que es sobre él que estamos averiguando cosas. Entonces, un respeto, ¿no? ujú. Antonio nos pregunta, ¿qué perjuicios puede tener una persona que ha pedido la secuenciación de su ADN a una empresa y por lo tanto dicha empresa se lo queda? Depende de la empresa. Ya he dicho que hay muchos tipos de empresa. O sea, el modelo de negocio, las empresas quieren un negocio, eso está claro, hay un negocio. Entonces, las empresas que te piden muy poco dinero para lo que te ofrecen, claramente el negocio eres tú. O sea, el negocio es tu ADN. Y además el disclaimer claramente te lo dice al final, que a partir de que tú envíes ese ADN, eso ya les pertenece. ¿Vale? O sea, pues claro, porque lo haces muy barato. Entonces, lo que ellos ganan es contigo. Hay otras empresas que este no es el modelo de negocio. El modelo de negocio es, yo te ofrezco algo de calidad en el que tú vas a pagar, por tanto, mi negocio es de que tú vas a pagar por todo lo que te ofrezco de entrada y, por tanto, me comprometo a la privacidad, a la confidencialidad, a que esto va a estar en un ordenador, es decir, el análisis en un sitio, pero tú, persona, con tus datos personales fuera de Internet para que nadie pueda hackear, es decir, en un ordenador fuera. Tú tienes, o sea, si ofrece otra cosa, por eso la pagas. El Ujú. negocio está en que tú pagas aquello que te hacen con su margen de beneficio, como toda cualquier otra empresa. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. No todas las empresas son iguales. Yo me dedico al diagnóstico genético y tengo una empresa, pero Vale. pedimos lo que vale. Y lo que vale y con ganancia, claro. La segunda parte de esta pregunta de Antonio dice, tal vez el criterio a seguir es la intencionalidad. Es decir, si la finalidad es curar, se puede hacer
si no perjudica a nadie, pero si no es para curar, se establece que no se puede hacer para evitar posibles perjuicios. Bueno, pero yo creo que aquí, por ejemplo, yo lo que pienso es que si es para terapia, o sea, yo los embriones los dejaría aparte, pero si estamos hablando de personas en que tú haces somáticamente, haces caso, cosas, bueno, evidentemente la terapia tiene un sentido. Pero supongamos, voy a poner un ejemplo que no me termina de gustar porque lo centralizo en una mujer y no me gusta, pero bueno, lo digo porque se ve muy claro. Si una mujer desea, por ejemplo, incrementar su talla de pecho y va a una cirugía y se pone implantes de silicona, o lo hace por CRISPR, y esto se queda en su cuerpo y se muere cuando ella se muere, bueno, yo puedo pensar que es un capricho, pero lo pienso tanto para los implantes como lo pienso tanto para CRISPR. Es decir, no tiene ninguna necesidad, pero puede pagarlo y lo quiere y lo hace. Bueno, Ujú. yo no tengo nada que decir, esto es libre mercado, igual que Sí. lo otro. Lo haces una cirugía de una manera, haces la cirugía de otra. Una es molecular y la otra es, bueno, pues más externa. Pero en el fondo, si no pasa la descendencia, bueno, allá tú con tu dinero y con tu conciencia, sabiendo todos los problemas que puede tener, claro. Ujú. Ahora, el resto hay que pensar. Gemma, te ruego que las respuestas sean un poquito más breves porque todavía tenemos unas cuantas y se nos está Vale, acabando un poquito el voy, tiempo. voy. Eva María nos comenta, parece que es el mercado económico, neoliberalismo, fundamentalmente el que está moviendo la mayor parte de la investigación en biotecnología. Entonces, como reflexiona Gemma, ¿sugieres que hay que pensar en los aspectos éticos de técnicas metodológicas genéticas que son inevitables? Es decir, que en un futuro se van a aplicar en las distintas sociedades, sí o sí. Yo creo que se van a aplicar y además creo que se deben aplicar al menos en todo aquello que pueda impactar directamente a favor de la salud de la persona. Es decir, que a mí me hagan el análisis, podemos decir cuántos genes, de 300, 500 genes, que resulta que mis variantes determinan qué tipo de medicamento puedo tomar, qué tipo de dosis, si voy a responder bien o no y qué enfermedad voy a desarrollar. Esto me favorece. Entonces, yo esto lo considero correcto, siempre y cuando yo tenga acceso y nadie lo utilice en mi contra. ¿Vale? Vale, Pero hay que pensar muy bien, como os he dicho antes, cuál es el objetivo y qué se pretende con ese objetivo. muy bien. Giselle, pero, ah, te da te da las gracias por la excelente presentación. ¿Vale? Y tiene un par de preguntas. ¿Cómo se garantiza que las muestras destinadas para un estudio específico no sean usadas para otros? Y la siguiente, ¿existe una autoridad que realice auditorías en este nivel? Yo no soy consciente de que haya una autoridad que haga este tipo de controles. Va a la ética de las personas que lo están haciendo, claramente. Pero cada vez somos más conscientes. Yo creo que hubo una época en que había una cierta inconsciencia. Ahora somos más conscientes. Esto es algo que está dentro del proyecto. Y cuando tú ahora haces un proyecto de bioética y tienes tú te estás comprometiendo a hacer aquello. Vale, yo lo único que puedo decir es que en algunos casos estas muestras se conservan en biobancos, muchas de ellas, ¿vale? Entonces en los biobancos sí que hay unas normativas y generalmente hay auditorías internas de los en los biobancos, ¿no? Por lo tanto, saben para qué se han sacado estas muestras, quién las ha autorizado, quién las da, y existe control, ¿vale? No te puedo especificar mucho más porque no soy una experta en biobancos, pero sí que existen este tipo de cosas. Ana nos dice el proyecto que se están realizando en United Kingdom sobre la secuenciación del genoma de voluntarios, supongo que será totalmente anonimizado. ¿Hay un proyecto similar en España o en la Unión Europea? ¿Cómo se puede aportar tu genoma al proyecto? Sí, sí, es totalmente anonimizado, totalmente voluntario y está realmente mejorando muchísimo, porque como ha dicho muy bien Agata, se hace un biobanco en el cual lo que hay es tu historial clínico, que es relevante, claro, y tu genética, y entonces para tener acceso a estas muestras tú tienes que pedir un proyecto específico y ellos tienen que ver que no eres una empresa con ánimo de lucro, que eres una institución, que eres una persona seria. Entonces te dan acceso, pero solo a lo que serían, no son Excel, pero digamos a todo los datos que necesitas genéticos, ¿vale? Creo que en España hay alguna comunidad autónoma que está empezando a hacer algo parecido. No me acuerdo si era Cantabria, me lo dijo alguien el otro día y no me acuerdo. En España. Creo que es
Bueno, si es voluntario y se comprometen a que sea privado y anónimo y lo hacen para tener un poco de saber qué es lo que va a pasar con sus pacientes de allí, es decir, con la gente que tienen, a mí no me parece mal. Es decir, me parece mejor esto que lo tenga una empresa con ánimo de lucro. Al final, Mm, ¿no? Es el common good, ¿no? El bien común. vale. Hay, de todas Em, maneras, perdón, una cosita muy corta. Hay algunos hospitales que recogen ADN para cosas muy concretas, para enfermedades concretas, eso sí, ¿eh? Puede ser que en tu mm, comunidad autónoma lo hagan para el cáncer de mama o para el cáncer de colon, o no en genérico, pero para cosas concretas sí. Emilio, ¿cómo regular desde el punto de vista ético una tecnología como el CRISP? ¿Cuánto podría ser indetectable? Bueno, no se pueden poner puertas al campo, pero em, el problema es la globalidad. Tú en Europa, por ejemplo, puedes de alguna manera proteger, ¿no? Hasta cierto punto y decir, bueno, pues esto no es permisible. Pero como todos sabemos, si aquí no es permisible ir así, pues la gente se va a ir allá. Es decir, al final, yo no veo, cuando por ejemplo miras la OMS, si miras el documento, es un documento muy de recomendaciones, porque el mundo, la OMS es para todo el mundo. Entonces hay gente que está súper que no quiere nada y otros que dicen, ¿por qué no? Entonces tiene que ser como reflexiones y recomendaciones. En Europa, por ejemplo, es mucho más taxativo, pero Ujú. no se puede hablar. Judith, en los genes de predisposición a cáncer se debe pasar por la comisión ética para evaluación o aceptación para hacer diagnóstico preimplantacional. En algunos genes, los de alta penetrancia, riesgo asociado a cáncer, está bastante aceptado. Pero para los genes de riesgo moderado, aproximadamente 15-20% de riesgo absoluto a 80 años de cáncer, a 80 Sí, años, sí. sí, de cáncer con programas de diagnóstico precoz demostrado, ¿estaría justificado? Actualmente creo que se está aceptando todos los casos presentados. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo voy a comentar de que todos tenemos enfermedades, todos. Y todos somos portadores de un montón de enfermedades, algunas que son más tempranas y otras que son más lejanas, ¿no? Digamos que se manifiestan más tarde. Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad autoinmune que se me desarrolló posparto. Bueno, yo no sé si me hubieran seleccionado, no sé si me hubiera gustado, honestamente. ¿Me entiendes? O sea que al final, bueno, depende. Claro, cuando el cáncer es muy temprano, es muy grave, porque claro, el cáncer de mama todavía tiene un cierto tratamiento, pero hay cánceres muy duros, muy tempranos y que no se solucionan fácil. Entonces yo entiendo que puedas seleccionar, pero una persona que puede tener una vida plena, vale, quizá no se muere a los 100 y se muere a los 80 o se muere a los 70, no sé. No sé, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo no porque entonces los seleccionemos a todos y no naceríamos ninguno. Ujú. Eh, creo que, creo que ya están todas las preguntas de todas eh, las personas que han escuchado la presentación. Y para acabar, Gemma, no sé, te doy un minuto para repasar algún tema o algún concepto que quieras dejar mucho más claro o una reflexión personal. Bueno, yo creo que le he terminado bastante con esto. Es decir, los biólogos vamos a estar en el centro del huracán de la bioética en este siglo XXI. Entonces, creo que es muy importante que seamos conscientes, ¿no?, de todas las cuestiones bioéticas que atañen a nuestros proyectos de investigación. Claro, yo he hablado de cosas que a veces están lejanas a vosotros, pero incluso en las cosas que están cercanas hay cuestiones bioéticas que antes no se tenían en cuenta y que a partir de ahora te deberíamos tener en cuenta. Entonces, un poquito es como llamaros ¿no?, a la mente y decir, preocuparos un poquito más porque todos vemos de que es importante y es necesario, ¿no? Y que no debemos verlo como una restricción de lo que, ¿no?, como que nos están constriñendo y no nos dejan hacer nada, sino que si hacemos mejor las cosas, en el fondo redunda en todos estar mejor tratados en nuestra sociedad. O sea, yo creo que eso es importante, que no pensemos que es algo que nos pone, ¿no?, palos en las ruedas, sino que lo que estamos haciendo es intentando hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que sí que tienes razón y que realmente no nos ponen palos en las ruedas, sino que intentamos mejorar esta sociedad y el futuro de todas las generaciones venideras. Eh, Solo quería comentar una vez más que gracias a todos los que habéis asistido a este webinar
Y también recordaros que el Colegio de Biólogos va haciendo otros webinars durante el resto del año, que vayáis consultando la página web del colegio y para las diferentes actividades que hay. Que gracias por vuestra participación. Y me parece que ha entrado una última pregunta, ¿puede ser? Ah, no. Eh, feliz, realmente hay varios comentarios y este último también de que te felicitan, Gemma, por la presentación y por el tema, porque yo creo que es un tema apasionante y que cada vez estamos más implicados los biólogos, como tú dices, bien dices, y que es importante estar en este tema y tenerlo muy claro todos los aspectos bioéticos que nos va a representar y los desafíos de futuro. Y Sí. Pues espera, que gracias acaba a de entrar todos por otro. estar ahí todo este rato, ¿no? Y haber seguido toda mi explicación. Muchísimas gracias a todos. Vale, sí, ya no hay ninguna entrada más. Vale, pues yo esto quería emplazar a todos los que han participado en este webinar a que lo hagan en otros venideros que hay durante este otoño, algunos de ellos muy interesantes relacionados con inteligencia artificial, relacionado con curación del HIV, etcétera, ¿vale? Y que si hay alguna persona que tiene interés en hacer alguna presentación, pues nosotros siempre también estamos em, predispuestos porque siempre hay algún tema muy interesante que no nos habíamos planteado, pero que a veces, pues bueno, salen ideas muy buenas. Y también recordaros bueno, que hemos hablado mucho de genética hoy y de bioética, pero espero que la genética en un futuro nos aporte alguna noticia buena. El tema de la especialidad aún está un poquito lejos, pero esperamos que en algún otro tiempo podamos tener algunas buenas noticias, ¿vale? Y creo que van entrando algunas cosas más, pero en principio son para felicitarte, ¿vale? Muchas gracias a todos. He visto también personas conocidas. Muchas gracias por estar aquí y darme este soporte. Y nada, encantada de haber estado compartiendo este tiempo y mis preocupaciones y reflexiones sobre bioética. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.